Bienvenidos a The Next One, yo soy Henry y nada, nos hemos venido hoy a Bulgaria a grabar una entrevista que tenía muchas ganas de hacer por la historia que tiene detrás. Lo primero, presentarte, Alberto Salido, jugador del Ludogorets, delantero, y nada, quería agradecerte habernos abierto las puertas de tu casa y habernos recibido hoy. No, Henry, muchas gracias a ti por la invitación, por todo. Y ¿vale? Espero que estés a gusto. Sí, seguro que sí. Nada, lo del Ludogorets es lo último, entonces si te parece vamos al principio. Claro. Y pues nada, tú naciste en Mallorca, ¿no? Eso es. Y cuéntame un poco tus orígenes, el inicio y tal, cómo fue que te empezó a gustar el fútbol. Pues al final yo soy el pequeño de 3 hermanos y en mi casa siempre se ha visto mucho fútbol, mucho fútbol, y además son hermanos mayores que me sacan el mayor 14 y el segundo, el mediano 12, entonces al final yo siempre iba detrás de ellos cuando ellos iban a jugar los partidos el fin de semana, yo parecía el muñeco del equipo. Yo iba allí, me sacaban al final del partido y demás, o sea que desde chiquitito ya el fútbol todos los fines de semana, con la familia, viendo por la tele, o sea que desde la raíz ya mucho fútbol siempre. Empezaste jugando con la edad más corta, ¿no? Que se puede empezar, o sí, desde pequeñito, eso ya iba yo a los campos, siempre con un balón y demás, y ya cuando te haces federado y con 4 o 5 añitos ya... ¿Y cuál fue el primer club? El primer club... el San Francisco de Mallorca. Vale, y ahí jugas un par de temporadas o 3. Eso es. ¿Y el inicio cómo fue? ¿Tú te veías ya, entiendo que con 4 o 5 años no, pero cuando ibas cogiendo edad, ¿te veías como superior a los compañeros o más o menos parecido? Bueno, al final, cuando eres pequeñito, siempre hay gente que te dice, no, pues es muy bueno, a mi padre sobre todo, que siempre venía a ver fútbol, es muy bueno, tu hijo tiene condiciones, pero bueno, al final eres muy jovencito y solo tienes que disfrutar. Entiendo, sí. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿El ser delantero ha sido siempre? ¿Siempre has querido ser delantero, siempre has jugado delantero o empezaste un poco más atrás? ¿O? No, sí, desde pequeñito siempre delantero y como he seguido haciendo todas las temporadas muchos goles, pues hasta ahora delantero. Hasta ¿Y cuándo entraste en el Mallorca? En el Mallorca firmé con Infantil B. O sea, fue el primer equipo, digamos, de profesional. Eso es. No el sentido de la edad que tenías, pero el equipo... Eso es, fue el Mallorca en Infantil B con 12 añitos. Imagino que te haría una ilusión, ¿no? Del ser de Mallorca claro. Y tal. Al final, en la isla, ahora sí que he estado imagínate hace 14, 15 años como era, ahora sí que todo el mundo pues a lo mejor de la isla va a la península mucho más fácil, o al extranjero y demás, pero en aquella época era todo un sueño, todo el mundo quería ir a la península a jugar, todo el mundo quería jugar en el Mallorca y claro, cuando llega la llamada no duda ni un segundo, tienes lo mejor de allí de la isla y para adelante. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Estuve 2 añitos. Y el infantil es ya fútbol 11, claro, empieza fútbol 11 allí. Eso es, estuve infantil de primer año y luego el infantil de segundo año yo jugaba con el cadete A del Mallorca, o sea estaba 2 años por encima y luego ya firmé en el Atleti del Mallorca. ¿Y entiendo que cuando eres cadete aún no piensas en ser profesional o ya tenías esa idea de decir yo quiero llegar lo más alto? Sí, claro, al final ya cuando estás en Mallorca, si tú por ejemplo juegas con tus amigos para divertirte y demás, es diferente porque vas a disfrutar, a echar el rato, a pasarlo bien, pero ya cuando tú entras en una estructura como la del Mallorca, que desde pequeño ya te exigen, es todo como mucha competencia y quieras que no, aunque tengas 12, 13, 14 años, el día a día tú quieres competir, tú quieres ganar, tú ves al primer equipo entrenar, tú ves a los juveniles en División de Honor jugando contra el Barça, contra el Español y demás, y tú dices, yo quiero estar ahí. Claro. ¿Entiendes? ¿Y ídolos tuyos de la infancia de delanteros, cuáles tenías así de referentes? Pues mira, siempre me ha encantado Rubén Castro Bien. Y el Guajevilla y mi ídolo es Cristiano Ronaldo. De su forma de ser y su forma de jugar. Sí, entiendo, ¿no? su personalidad, su ambición, su ser tan profesional en el día a día, la disciplina, todo. ¿Y luego cuando pasas al Atlético de Madrid, en qué categoría? En cadete B. Cadete de primer año. Yo estaba con el cadete A del Mallorca, pero yo era infantil A. Y al año siguiente, claro, destaqué mucho esa temporada, 2 años por encima y demás. Entonces ya me firmó el Atleti en cadete B. ¿Notaste mucho el cambio de cadete del Mallorca del Atleti o siendo clubes profesionales tampoco se iba? No, al final, como bien dices, son 2 clubes profesionales. Mallorca tiene mucha historia también. Entonces no notas tanto el cambio. Notas el cambio en todo lo demás. En el entorno, en el estar en la residencia con 14 años, salir de casa. Pero en el campo como tal, en el verde, no, la diferencia es muy poco. Voy a adentrarme un poco más en la cosa personal, ¿no? En cómo te sentías tú al salir de tu casa, irte lejos de la familia, eso cómo lo llevaste con tan poca edad. Al final yo como tenía tanta ambición y yo quería cogerlo sí o sí, lo del Atleti, para mí yo pienso que no me costó. O sea, la adaptación sí que es cierto que cuesta, pero a la hora de dar el paso
sin duda fui para allá. El tema de estar allí en Madrid también, yo tenía mis tíos, que han sido como unos segundos padres allí en Madrid, en Leganés, y mis primos y demás. Entonces eso también te ayuda. Te ayuda cuando, por ejemplo, no juegas un fin de semana, están ellos para apoyarte en ello, para lo que necesites, y eso también ha sido una ayuda muy buena para mí en todos estos años en Madrid. El hecho de estar con mis tíos, con mis primos, también mis padres, vuelo directo Mallorca-Madrid es sencillo, entonces eso también hizo que la adaptación, aparte de ser buena, fuese mucho más fácil desde el principio. ¿Y la adaptación sobre el campo también te fue bien? O sea, ¿seguiste metiendo muchos goles en cadete? Sí, o sea, yo empecé en el Atleti bastante bien, o sea, empecé y creo que los 5 primeros partidos metí 6 goles, o sea, nada más llegar, y luego las temporadas siguientes fueron buenas, o sea, a nivel goleador no vi mermado el número de goles, 10, 12, 15, o sea, dependiendo un poquito de la temporada, pero sí me sentía cómodo igualmente allí. Ahí ya empezaba el tema de los derbis, ¿no? En el Atleti y el Madrid había mucha tensión ya con edades más... Mucha, sobre todo ya en juveniles. Bueno, en cadete, cuando ya eres de segundo año, que juegas para ganar la liga, que suele ganar muchos partidos y te enfrentas ahí para ver quién gana la liga, eso era... a matar, a cuchillo. ¿Y los compañeros que tenías allí, hay alguno con el que te sigas llevando o...? Sí, claro. Al final, lo bueno del fútbol es eso, que conoces tantas personas que siempre te quedas con, por así decirlo, con los que tienes más relación, muy buena relación. Yo estuve mucho tiempo en el Atleti y quieras que no, futbolistas así que están, por ejemplo, en primera, pueden ser Rorro Riquelme, Sergio Camello, Manu Sánchez, Fer Medrano. O sea, al final, quieras que no, tienes una muy buena relación con ellos y son muchos años. Entonces, la relación perdura. Y luego pasas a juveniles, la etapa de cadete la cierras, pasas a juveniles y ya empiezas directamente en División de Honor o pasas a Liga Nacional. Primer año nacional, que la verdad que muy bien porque metí 30 goles, fui máximo goleador de la liga y segundo máximo goleador de la historia del Atleti en juveniles, que me quedé a 1, pero bueno, y sí, o sea, el primer año fue nacional, que quedamos creo segundos, claro que ganó la liga en Madrid siendo un año más, y la verdad que fue un año muy bueno para reivindicarme, sobre todo ya porque la categoría juvenil ya es diferente, ya es un pasito más, ya es lo que te puede catapultar un poquito hacia el fútbol profesional, y la verdad que muy bien. Ese primer año con mucha confianza, muchos goles, el entrenador era Armando de la Morena y la verdad que me dio mucha confianza, los compañeros, todo muy bien ese año. ¿Ahí cómo funcionaba el tema representantes y tal? Porque hoy en día los niños con 10, 12 años ya tienen, pero entiendo que hace unos cuantos años o ya tenía representante tú y tus compañeros. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo con 14 añitos, o sea, estando en el Mallorca, firmé con mi representante. Y con 14 añitos. O sea, que ya era algo común, ¿no? Que, sí, porque al final piensa que, claro, cada vez, como bien dice Henry, todo va antes. O sea, ya los niños con 10 años tienen representante, claro, ¿qué pasa? Si ahora tú esperas a que tengan 14 años, a lo mejor te lo quitan. Entonces cada vez los representantes van cogiendo a los niños más jovencitos, sí. ¿Y cómo terminas tú esa temporada que eres el máximo goleador? Entiendo que mentalmente estabas a tope. Y ya pasas a juvenil de segundo año. Eso es. Y eso ya es salto a División de Honor. Sí. ¿Y cómo empieza? Porque División de Honor hay escala entre Liga Nacional y División de Honor. Sí. Porque ya tienes juvenil de tercer año, tienes también pues bastante más competencia. ¿Cómo es el cambio de Liga Ahí Nacional? justo subimos 5 o 6, los que destacamos un poquito más y tal. Subimos al División de Honor directamente siendo más pequeños, de segundo año, y jugamos con ellos siendo yo de tercer año. O sea, estábamos como un año, una categoría superior a la nuestra. Y la verdad que muy bien, empieza muy bien porque ganamos el COTIF. El COTIF ahí en Alcudia, en el torneo de Alcudia, y la verdad que muy bien, o sea, tú al final llegas más pequeño, que aunque sea un año más pequeño, se nota el respeto, todo, y la verdad que muy bien porque eso fue en pretemporada, ganamos el COTIF y me nombraron como mejor, o sea, el mejor 11 ideal en mi posición, o sea que muy bien, muy contento, y fui creo que el segundo máximo goleador del torneo, o sea que el COTIF van equipos de todos los sitios del mundo. Jugamos contra la selección de Mauritania, jugamos contra el Valencia, creo que Borussia Dortmund también, hace tiempo ya, entonces no recuerdo bien, pero sí, selecciones también de nuestra edad, que eran una selección al final, es un equipo muy potente, sí. Claro, y también creo que estaba la rusa, o sea, selecciones, equipos buenos, y la verdad que muy bien, eso fue también un paso firme para yo estar tranquilo durante la temporada, para coger confianza, para que todo fuese un poquito más rodado. ¿Y la liga en sí cómo la llevaste, la de División de Honor? La de División de Honor justo ese año hicimos triplete histórico en el Atlético de Madrid, que yo pienso
que somos los únicos que lo hemos hecho, el triplete histórico de Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones. O sea que, y en Youth League jugamos hasta los cuartos de final, que nos eliminó el Barça, pero fue un año increíble para el club, para todo. Fuimos allí al Metropolitano a dar la vuelta de honor, por así decirlo, con los 3 trofeos, y la verdad que un año espectacular, a nivel colectivo y a nivel individual también. Y la Youth League, entramos un poco en tema europeo, ¿cómo era jugar? Porque entiendo que estarías ya acostumbrado cuando jugabas en el Mallorca a jugar contra equipos de España. ¿Cómo era disputar, digamos la Champions, que es la competición de clubes más grande, pues a nivel un poco más reducido, pero creo que el sentimiento, el himno suena, vas a los estadios, viajas con el equipo? ¿Cómo es la sensación de sentirte como un jugador de Champions, ¿no? Que es la Champions de juveniles? Claro, al final nosotros, estando en el Atleti, que tiene a nivel internacional un nombre muy grande, siempre juegas torneos, cuando acaba la temporada en verano o en pretemporada o en Navidad, pero claro, al final un torneo tú pierdes y no pasa nada, pero tú cuando compites a ese nivel, Borussia de Dortmund, Roma, Mónaco, Brujas, en los años que he estado yo, es decir, tú juegas con Karabaj, tú juegas contra equipos que quieren ganarte y quieren ganar la competición. O sea, eso cambia totalmente el contexto por completo. Tú viajas con el primer equipo, estás en hoteles increíbles, o sea, periodistas en el avión, todo como si tú fueses futbolista de primera división. Y claro, eso hace que también que valores más las cosas, que no es lo mismo jugar esa competición que, por ejemplo, jugar Liga, ¿no? Pero bueno, que todo es importante, pero es que cuando era la Youth League tú ya cambiabas el chip, cambiabas la mentalidad y tienes que ir al 200%, porque si no, no te da. Es interesante el tema de la Youth League porque, vamos, justo los equipos españoles normalmente hacen un buen papel. Y bueno, el año del triplete ese que hacéis, pues como tú has dicho, es histórico, porque ganar tantos partidos durante tanto tiempo en un año es muy difícil. O sea, significa que es una generación que tuviste muy importante, y como tú has dicho, compañeros tuyos ahora también están como tú en primera división, o sea que claro, seguro que... ¿Y los entrenadores cuáles tenías? En juvenil, cuando yo era más pequeño y estaba en división 1, era Manolo Cano, y la verdad que teníamos un grupo estupendo. O sea, a nivel personal, tanto los que eran más mayores como los que éramos más jovencitos, estupendo. Porque había mucha competitividad. Claro que al final es lo que tú dices, Henry, que el tema de sin una plantilla larga no puedes ganar, porque son muchos partidos, juegas luego... Claro, la competición se hace tan larga, porque ahora creo que el formato es diferente, pero ahí era la Liga, luego jugabas la Copa de Campeones, que era una semana de stage, sí, como si fuese una Final Four, pero de 3 partidos, y luego la Copa del Rey, o sea que acababas el 30 de junio. Y en el Atleti, claro, en otros equipos no sé cómo era, pero en el Atleti empezamos el 10 de julio. O sea, tus vacaciones eran durante 2-3 temporadas, 10 días, como si fuese... ¿Me entiendes? Entonces al final, si tú no tienes la plantilla larga, todo el mundo tiene que entender que hay momentos en la temporada que a lo mejor en una época no juegas tanto y luego eres súper importante, o empiezas jugando y luego tienes que aceptar un rol más secundario. Entonces yo pienso que hay, como había mucha variedad de futbolistas dentro de las mismas posiciones y éramos 2 por posición con mucho nivel, se pudo dar el hecho de que todo el mundo aceptaba cuando tenía que jugar y cuando no. El entrenador Manolo Cano en este caso lo llevó muy bien, porque claro, es como pasa con los equipos tan grandes, que al final un poco el entrenador, claro, en esa época sí que te enseña a nivel de táctica o cómo quiere trabajar él, pero sobre todo tiene que hacer un poco gestión de grupo, ¿no? Y en ese año Manolo Cano sí que tenía un don para eso, y todo el mundo estaba contento, los que jugaban más, los que jugaban menos, por lo que te he dicho, gente, que al final uno sabe cuándo va a llegar la oportunidad, el entrenador se la da, confía en él tiene confianza, entonces las cosas salen. Un gestor de equipo, claro, ¿no? Eso es importante también. Entonces, aunque juegues tú 20 minutos, tienes ganas de jugar, para demostrar, para jugar el siguiente partido, porque el entrenador da premio, etcétera, etcétera. Entonces al final el triplete histórico se pudo dar por eso, porque todos aportamos. Yo metí, creo que fueron 27 goles entre las 3 competiciones, luego el otro delantero creo que metió 23 y otro metió 19, o sea que al final no es un delantero mete 30 goles y los otros meten 8, sino que todos aportamos, los mediocentros, los extremos, todos metimos goles, aportamos asistencias. Entonces al final fue un año muy bonito. Yo veo que eres una persona porque te pregunto que si pensabas en ser profesional, tienes las cosas tan claras y una ambición tan grande que me cuesta mucho creer que si tú, por ejemplo, tuvieras un momento difícil en la temporada, no dijeras voy a ir para adelante. O sea, me cuesta mucho, me pareces una persona que estás siempre hecha para adelante, siempre con buena cara, siempre muy trabajadora, en el sentido de que no te parece un reto, ¿no? Cuando algo se pone difícil, ¿no? Sí, Henry, al final yo pienso, o sea, yo tengo las cosas como tú dices muy claras, estoy muy tranquilo porque quieras que no, somos privilegiados, los futbolistas somos privilegiados, tenemos el mejor
mejor trabajo del mundo, ¿no? Tú te despiertas todos los días, hay gente que tiene que trabajar 8 horas, aguantar a jefes insoportables, que a lo mejor no les da el sueldo para dar de comer a sus hijos, y nosotros somos privilegiados. Que sí, que aguantamos muchas cosas, pero forma parte de todo del sueldo, de que somos personajes públicos y demás. Entonces al final yo pienso que somos privilegiados y el hecho de a lo mejor no jugar un partido, si tú lo ves de manera positiva, como bien dices que es un reto, para mí es un reto porque es lo que te he dicho antes. Hay oportunidades para todos toda la temporada, es decir, hay lesiones. Hay muchos partidos, sábado, miércoles, domingo, jueves, hay muchos partidos, somos muchos jugadores, entonces al final tenemos que estar bien tranquilos, tenemos que estar centrados en lo nuestro, y al final, yo en mi caso, yo lo único que quiero es dormir tranquilo por las noches, ¿entiendes? Entonces al final, si yo cuido la alimentación, cuido el descanso, cuido el entrenamiento, todo lo que yo puedo controlar, luego ya, si juego más o juego menos, pues bueno. Pero yo irme tranquilo por las noches es lo único que valoro y que intento no irme hoy podría haber entrado mejor, hoy podría haber esforzado un poquito más, hoy podría haber hecho 2 sprints más, o hoy podría haber ido al gimnasio. ¿Me entiendes? Al final un poquito eso, que todo lo que dependa de ti que no falte, ¿me entiendes? Y luego ya todo lo demás ya vendrá. ¿Y hasta los 17 y 18 tuviste alguna lesión así importante? No, nunca me he lesionado, ni óseo, ni muscular, nada. ¿Y en esa época entrenabas a lo mejor con el Atleti B, que ahora se llama madrileño, o el primer equipo, o estabas con el juvenil y no? Sí, no sí, o sea, yo por ejemplo la primera vez que entrené con el Cholo fue con 17 años, o sea, juvenil de primer año, ya entrenamos con ellos porque claro, ellos necesitan jugadores y quieras que no, pues si justo estás tú entrenando en ese momento, tienes que ir. Te usan de sparring, ¿no? Claro, tienes que ir y entonces, y poco a poco, pues cada vez que vas a entrenar y lo haces mejor, pues ya te dan un poquito más de bola, es normal al final. Sí, claro. El Atlético de Madrid es top a nivel de Europa y es muy difícil entrar, pero bueno, vas entrando poco a poco y ya está. Y luego con 18, 19 años iba a entrenar todos los días con ellos. Ostras. O sea que al final te lo tienes que ganar. Claro. Hombre, con 27 goles me parece a mí que te lo ganaste con creces. Claro, y al final piensa que también es como un reto diario. Claro. Tú tienes que dar, no tú 200, tú 1000. Porque ellos andando son 100 veces mejor que tú. Y entonces tú tienes que estar siempre concentrado al 100%, tienes que dar todo lo que tienes en cada acción, porque si no, no te da. Claro. E incluso así, no te da. Entonces, por eso que sí, la verdad que muy buena esa experiencia. ¿Y qué tal el primer día que te dicen súbete a entrenar con el primer equipo? ¿Qué sentiste? Al final todo pasa muy rápido, ¿no? Cuando eres futbolista y no lo valoras. Ahora, por ejemplo, después de casi 10 años, hace 8 años, tú dices, ¡buah! Qué locura, con 17 años entrenar con el primer equipo. Que ahora cada vez es más normal, pero antiguamente no era así. O sea, los jugadores iban con 20, 21, 22. Ahora cada vez es más normal porque los jugadores son mejores. Pero tú lo valoras ahora. En ese momento te llaman para entrenar, tú coges, entrenas, haces lo mejor que puedes y no lo valoras. Porque, ¡guau! Estás flipando. Claro. Pero ahora tú dices, ¡fuah! O sea, es como que lleva mucho tiempo peleando. Yo salí de casa con 14 añitos, desde los 3, 4 jugando al fútbol, para esos momentos, ¿me entiendes? O sea, al final es un poco como un premio, por así decirlo, ¿no? Que claro, que tú vas a entrar un día y a lo mejor no vas más, pero claro, bueno, ya como que es un premio a todo el esfuerzo y hay veces que ese premio no llega. Entonces, por eso te digo, ahora con 26, cuando tenía 17, pues ahora lo valoras. Es decir, joder, en ese momento a lo mejor no lo valoras porque lo ves todos los días, es algo cotidiano, pero ahora dices, si estuviese ahí otra vez, ¿no? Claro. ¿Y qué delanteros tenían allí? O sea, cuando subiste, ¿qué delanteros había en el Atleti? Pues Diego Costa, estuvo también Luis Suárez. Nada claro. mal, Nada mal. Morata, que Morata estuvo en varias etapas. También, ¿quién estaba más? Fue que hace tiempo ya. Los 3 que me has dicho son nivel top mundial, o sea que aprenderías de ellos, ¿no? En el día a día todo. Eso, ¿Qué tal te acogieron? Porque entiendo que a lo mejor haríais ejercicios por separado o bueno. Sí, o sea, al final es un poco difícil entrar, ¿no? Porque si ya es un poco difícil entrar en tu equipo, ¿no? Porque hay grupos, cada uno, yo me llevo mejor contigo, ¿no? Pues a lo mejor el otro no se puede integrar porque nosotros tenemos nuestro grupo de a lo mejor de españoles en este caso, o de brasileños o
los que tienen mujer y niños, ¿sabes? Al final es un poco difícil, pero bueno, si ellos ven que tú haces bien las cosas, que al menos lo intentas, que estás tranquilo, que no les faltas un poco el respeto en ese aspecto de si te dicen algo, intentar aprender, los consejos, absorberlos todo, ellos te ayudan. Si ellos ven que tú vas de un plan así más chulo, más prepotente y demás, no. Es como todo. Entonces, al final la adaptación sí que fue al principio un poco difícil, porque pasas de estar en Liga Nacional a entrar con el primer equipo, el Atlético de Madrid. Entonces, pero ellos también lo entienden, te dan también un poquito de chance, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la adaptación buena. Poco a poco es difícil, pero bien. ¿Y hablaste con ellos de forma individual, en el sentido de pedirle consejo o algo que te hubieran dicho, o era un poco más distante de ellos, sí, de la cantera y tal? Claro, era un poco más distante, ¿no? Pero al final tú te quedas viendo el entrenamiento, porque claro, a lo mejor tú haces una parte, o haces de 4 ejercicios haces 3, o el calentamiento, y luego entras con tu equipo, porque ya como que necesitan a alguien para ese momento puntual y tú vas. Entonces pues era un poco más distante, como bien dices tú, pero tú te quedas observando los movimientos, claro, cuando tienen el balón, cuando no lo tienen, los desmarques que hacen, a la hora de finalizar, cómo ponen el pie de apoyo, cómo rematan de cabeza. O sea, al final, si tú quieres aprender, aprendes. Y termina esa época de juveniles, ¿no? que has dicho antes, y pasas ya a, digamos, amateur, y ahí ya subes al B, al Athletic B, ¿o cómo? Sí, o sea, yo debuté también antes de tiempo. En el Athletic B debuté siendo juvenil de segundo año, ajá, con 18 recién cumplidos, y con Óscar Fernández. Óscar Fernández me hizo debutar en el Athletic, y muy bien, o sea, estuve con ellos, jugué 5 o 6 partidos, y luego yo estaba... Al año siguiente ya intercalé mucho con juvenil y filial. Sí que ahí ya iba más a entrenar con ellos casi todos los días, o sin decir todos los días, el hecho de ir casi convocado a todos los partidos, y cuando no jugaba con ellos jugaba con el juvenil, o sea que al final fue un poquito prematuro, por así decirlo. Siempre ha sido prematuro en toda la carrera, ¿eh? Y era segunda B, ¿no? El Athletic estaba en segunda B. El salto de juveniles a segunda B, que es ya fútbol, digamos, semiprofesional, por no decir profesional, porque todo lo de segunda B hay un nivel muy alto. ¿Cómo notaste esa diferencia en los partidos? Hombre, sobre todo a nivel de exigencia, ¿no? Porque piensa, eso ya es fútbol profesional en el aspecto de jugar contra todas las edades. Claro. Es decir, tú tienes 18 y a lo mejor viene un jugador veterano de 35 y es muy agresivo. Sí. Como bien sabemos, etcétera, etcétera. Entonces tú y no tienes tiempo para adaptarte. O te adaptas o suben a otro. Entonces al final sí que es un poco muy exigente, ¿no? Por así decirlo. A nivel mental, sobre todo, el tener que dar tu 100% todos los días, el hecho de adaptarte a los compañeros porque no los conoces, no sabes si uno es más rápido, si uno va mejor al pie, si uno tira más desmarques al espacio. O sea, es un poco... A nivel de fútbol es un poco más exigente, ¿no? Pero no deja de ser fútbol todo. Y juegas en el Athletic juveniles, son todos buenos, y subes al filial, entonces, bueno, pero es sobre todo a nivel mental, la exigencia es máxima. Y te iba a decir, el tema de ese año haces con el Athletic B, ahí ya estás pensando a ver si me suben al primer equipo, a ver si me convocan, a ver si puedo debutar, a ver si... O tienes la mente fría de decir, oye, voy a trabajar en el día a día y a ver hasta dónde llego. Un poquito ambas, sí, Henry, al final es un poco todo, ¿no? El hecho de tener ahí siempre en perspectiva en el horizonte el primer equipo, pero... hay que enfocarse en lo que uno tiene en la mano, ¿no? Que en ese momento era filial, siendo juvenil ya era un logro, ¿sabes? Y vas poco a poco, y claro, al final el sueño nunca termina, ¿no? El hecho de poder debutar con el primer equipo, el hecho de estar ahí siendo uno más, todo eso es un sueño siempre. Hay veces que se cumplen y hay veces que no, pero siempre lo tienes en el horizonte. Entonces un poquito ambas, ¿no? El hecho de tenerlo ahí, porque encima tú entrenas a la misma hora que ellos, claro. Por si necesitan a alguien para subir, los ves entrenando, todo, el Cholo, Coque, Griezmann, Saúl, delanteros increíbles, ¿no? Y Yannick Carrasco, o sea, tú los ves y quieres ser como ellos o estar donde están ellos. Pero al final pienso que tampoco puedes dejar el día a día porque es lo más importante, y para seguir creciendo, para seguir mejorando, para seguir metiendo goles y demostrando que es lo que toca. ¿Y cuándo llega la oportunidad o piensas en salir, o cuándo se complica un poco la situación para que salgas? Porque ya empiezan, ¿no?, los movimientos que has tenido varios en la carrera. Yo en 2020 yo subo ya siendo amateur al Athletic B,
y no tengo muchos minutos, hay un cambio de entrenador, Óscar Fernández se va y viene otro entrenador, no cuenta mucho conmigo, juego poco y demás, entonces buscamos una salida, ¿no? Con 19 años para crecer en segunda B y fui a la Arenas de Guecho. Allí fui cedido, que era una buena oportunidad, ¿no? Para jugar, para seguir creciendo, 20 añitos, 19 años, entonces, pero justo llega el COVID, entonces jugué 5 partidos nada más, porque llegué finales de enero y fue febrero y la primera semana de marzo, el 12 o el 13 de marzo por ahí, se paró todo, entonces fue un año complicado para valorar todo, para saber dónde está uno, ¿no? Que al final el hecho, no, es que hoy entrenamiento otra vez, hoy viaje, esto, lo otro, que al final a los jugadores después de muchos viajes, de cuando llega ya marzo, abril, que estás ya cansado de la temporada, ¿no? Por así decirlo, el hecho del COVID fue un antes y un después, porque fue como 3-4 meses sin entrenar de manera grupal, porque sí que entrenabas por Zoom, por eso, por lo otro, pero no entrenabas en el campo como todos los días. Claro. Entonces al final ese fue el primer equipo al que fui cedido, luego llegó al Atlético de Madrid otra vez, ese entrenador continúa y yo hablo con él y demás, al final buscamos una salida, salimos a Córdoba. Ajá. Una muy buena opción para todos, para mí, para seguir creciendo en un club histórico, Córdoba, Arcángel, todo. Sí. Y fui cedido allí y jugué, pero no terminaba de encontrarme, porque al final tú buscas una cesión para tener los máximos minutos posibles, ¿no? Porque al final, para eso, si no, te quedas en tu club, esperar la oportunidad y a por ella. Y jugué y demás, pero no era un momento tampoco muy, como que hablamos ahí con la directiva, con el Atleti y demás, entonces buscamos otra opción y la mejor opción que fue el Mallorca. Fuimos en Mallorca, entrenamientos con primer equipo, el Mallorca B jugando en casa, para volver otra vez a coger sensaciones, ¿no? De estar en tu zona de confort, por así decirlo, de coger confianza de nuevo, de coger minutos para eso, para seguir creciendo, que al final es una cesión para eso, para volver a tu club y hacer las cosas bien. Y luego a partir de ahí, de esa temporada, perdemos el playoff para subir a segunda ref con el filial. Ahí ya cambió el formato competitivo. Eso es, para subir a segunda ref, que era justo el año siguiente. Sí. Eso es, que perdimos contra el Formentera, bueno, empatamos la final, pero como ellos quedaron por encima no subimos. Y luego ya volví al Atleti, pretemporada y demás, y luego salgo ya de manera, rescindimos contrato, me queda un año de contrato, ya rescindimos y voy a Las Rozas, a Madrid, que fue un movimiento que la gente me preguntaba, ¿por qué a Las Rozas? ¿Por qué? Como un paso atrás, ¿no? Sí. Entre comillas, porque Las Rozas y seguro que tienen mejores opciones a nivel deportivo, un poquito eso, pero yo siempre he valorado mucho, Henry, el hecho de la gente que apuesta por ti, ¿no? Desde el principio, es decir, que van detrás de ti, que te preguntan, que quieren, que de verdad están interesados. Sí. No que, bueno, a lo mejor sale esta opción, o tenemos esta opción A, ¿qué tal Alberto, opción B? O sea, al final yo tenía varias opciones a nivel deportivo mejores, pero como te he dicho antes, yo quería reencontrarme conmigo mismo. Al final había sido una temporada y media, 2 temporadas de COVID, de cesiones, de, ¿sabes? No estar como antiguamente, de meter 20 goles, 30 goles, de ser el delantero titular, de todo. Entonces se busca, mi agente y yo buscamos esa opción, porque al final pensamos que es como dar un paso atrás para dar 2 para adelante, ¿no? Es decir, que al final la gente te pregunta, ¿no? Que ¿por qué Las Rozas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y sinceramente pienso que fue lo mejor que pude hacer en ese momento. O sea, en Las Rozas llegué casi a mitad de temporada, llegué en noviembre más o menos, y fue un año espectacular. Fue un año espectacular en lo individual, o sea, metí 10-11 goles jugando segunda punta y 11-12 asistencias, o sea, y me volví a reencontrar conmigo mismo, confianza, ser el Alberto otra vez que había sido antaño. O sea, fue un antes y un después en mi carrera a nivel, porque claro, cuando no juegas a nivel mental también estás un poco triste, cuesta más, etcétera, etcétera, y al final, si tú por ejemplo estás en tu casa, es más fácil, ¿no? Claro. Si tú estás en tu casa con tus padres, con tus amigos de toda la vida, puedes hacer lo que haces siempre, ¿no? Que al final tú terminas de entrenar, vas a casa y es como que ya está, se te pasa. Te saca una sonrisa a tus padres, tu perrillo, tus hermanos, lo que sea. Pero cuando estás fuera es muy difícil, porque nosotros los futbolistas vivimos mucha soledad,
¿no? Y cuando eres más joven, más, porque si luego tú tienes tu familia, tu mujer, tus hijos, pues bueno, es diferente. Pero al principio cuando eres joven y estás fuera es más difícil, ¿no? También tampoco tienes esa experiencia a nivel, o esa madurez, ¿no? Como puedes tener con 26 años, y es difícil. Entonces ese año fue un antes y un después en cuanto a mi carrera a nivel deportivo y a nivel mental. Fue increíble porque además también quedamos segundos, que perdimos la final del playoff para subir y en el ascenso. Pero fue un año espectacular, ¿Y cómo notaste tú el contraste? Porque claro, sales del Mallorca, vas al Atlético de Madrid, son dos clubes grandes, con instalaciones muy buenas. ¿Cómo notas el contraste ese de salir de un club, digamos, que es top 4, top 5 de Europa, a ir de sitio a sitio, ¿no? Que a lo mejor no tienen tantas facilidades, ¿cómo fue el contraste ese o te adaptaste rápido? Al final, yo pienso que como he estado... O sea, yo me adapto muy rápido a las cosas, es decir, no hay otra, ya está. Claro. No me gusta gastar energía en quejarme de ¿y si esto porque es así? ¿Y si esto porque es así? Y demás. Entonces, si solo hay esto, ¿me entiendes? Claro. Si tenemos que hacer esto, pues tenemos que hacer esto, no hay más. O sea, y lo tomas de manera positiva y lo usas a tu favor, o estás todo el año quejándote y perdiendo energía en eso, y cuando van las cosas mal va a ir peor porque tu mentalidad es así. En vez de intentar ver... ¿Hay una cosa positiva? Venga, pues tiramos de ahí. ¿Hay dos cosas positivas? Pues venga, ya son dos, ¿me entiendes? Entonces al final es un poco que yo soy muy flexible para eso y pienso que me adapto bien a todos los contextos y a todos los equipos, estructuras y demás. Entonces al final eso no es algo que sea un impedimento para mí. ¿Te consideras, ya me lo has dicho, pero te consideras una persona familiar, ¿no? Que le gusta estar con la familia, que entiendo que en tus ratos libres cuando estás allí pasas mucho tiempo con ellos, con los amigos, tienes un círculo cerrado, ¿no? Que te gusta apoyarte en ellos en los momentos difíciles? ¿O cómo hace Alberto para cuando a lo mejor tiene un mal día, un mal partido, una mala racha como has tenido estos meses, ¿no? Del Atlético de Madrid y de las cesiones? ¿Cómo te apoyas en ellos y cómo te ayudan ellos a vivirlo? Pues al final, mira, sí que es cierto que para Madrid era mucho más fácil los viajes, pero cuando ya estás en Guecho, tienen que ir a Bilbao, el vuelo no es tan recurrente como en Madrid. Córdoba tienes que ir a Sevilla, no es tan recurrente, Mallorca a Sevilla. Entonces al final ahí sí que es un poco complicado, ¿no? Porque luego en Las Rozas sí que es cierto que Madrid es muy fácil, sí, va todo bien, ganas todos los partidos, quedas segundo en liga, metes muchos goles, pero el hecho de cuando estás mal, pues yo siempre intento, yo por ejemplo tengo dos carreras, ¿vale? Tengo nutrición y marketing y comercio, entonces al final cuando no estaba bien a nivel mental pues intentaba estudiar un poquito más, o estudiar idiomas, que también hablo 4 o 5 idiomas, entonces al final es un poco eso, ¿no? El hecho de, como ese enfado, ¿vale? Intentar evadirme en estudiar más, en aprender más idiomas, en estar con mi perrita, en cuando venga algún familiar o algún amigo estar al 100% con él, ¿no? Apoyarme en él. Entonces al final es un poquito buscar soluciones, no de tumbarte en el sofá y pensar y pensar, sí, y pensar y como retroalimentarte tú mismo, que pienso que al final eso no es positivo. Entonces pues bueno, cada uno lo hace a su manera, pero mi manera o mi forma de pensar es esa, de intentar buscar como una vía de escape, por así decirlo. Y a mí tampoco me gusta mucho jugar a la Play, que sí juego de vez en cuando, pero no es algo de, venga, juego todos los días, sino como eso, como vía de escape. Hoy me apetece ver fútbol, hoy estudio, hoy leo, hoy como hacer cosas para que poco a poco tú estés feliz y demás. Y o ir al gimnasio también era una vía de escape muy, muy recurrente para mí, o sea, todos los días como un hábito ya, como se dice, el psicólogo más barato, ¿no? El gimnasio. Entonces al final el gimnasio, el estar con mi perrita, que al final es como te he dicho antes, Henry, nosotros estamos muy, muy solos y mi perrita fue un apoyo fundamental para mí, para sacarla, para ir a la calle media hora, 3 veces al día con ella, luego que venga mi familia, etcétera, etcétera. Entonces al final vía de escape, eso. O sea, tú cogías, digamos, el enfado que pudieras tener en un mal momento y lo transformabas en hacer otras cosas para aprovechar el tiempo. Lo canalizaba en algo positivo, claro, para mí. ¿Y consideras, esto es otra pregunta que te iba a hacer después, pero bueno, aprovechando, ¿crees que el futbolista tiene que formarse más allá de la carrera profesional, en el sentido de, a lo mejor hay carreras de futbolistas que son meteóricas y otras que quizá no salen como pues, alguna lesión, alguna enfermedad, que siempre pasa? ¿No crees que es importante que un futbolista o que cualquier persona se forme, ¿no? en estudios, aparte de ser bueno en los suyo, ¿no? El sí, claro, al final yo pienso que primero somos personas y luego, porque personas que somos 70, 80, 90 años y luego futbolistas somos a nivel profesional 10, 15, 20,
como mucho. Entonces al final yo pienso que, yo no te digo que te saques una carrera, que tengas un doctorado, no hace falta, simplemente tener tu educación secundaria obligatoria, tener algo básico, ¿no? Que te ayude también a crecer como persona, a culturizarte, que hay mucha gente que sabe mucho de todo y no tiene ningún título, pero intentan aprender cualquier cosa. Es decir, no te digo que seas top, ni que tengas 3 carreras, ni 2 carreras como yo, por ejemplo, porque hay gente que no le gusta estudiar, pero hay gente que no le gusta estudiar, pero sabe de muchas cosas. Es un poco simplemente eso, que te va a hacer crecer como persona, te va a hacer crecer como tener mejores valores, por así decirlo, ¿no? Y simplemente es eso. Al final tú tienes 50 años y no es lo mismo. O, por ejemplo, cuando nos retiramos mínimamente, tú tienes 35, 36, 37 años, 33, y si tú tienes tu carrera, pues incluso puedes trabajar de lo que has estudiado, que intuyo que es lo que te gusta, ¿no? Y poder elegir, más que nada poder elegir, porque si luego no tienes nada no puedes elegir, tienes que trabajar de lo que puedas, de lo que sepas, claro, etcétera. Entonces al final es un poquito eso, porque como bien dices, hay lesiones, hay enfermedades, hay depresiones, que al final es muy difícil todo, y quieras que no, yo para mí, mis padres siempre me han inculcado los valores de tener una opción B, tener una educación, también lo he visto en casa, ¿no? Mis hermanos tienen carreras, han estudiado, entonces como que es más sencillo, por así decirlo. Pero bueno, mi padre era albañil y ha trabajado desde pequeño y no tenía, pero me lo ha inculcado también, que al final es un poco lo que te enseñan tus padres, la educación que recibes en casa y demás, que yo pienso que es súper importante. Yo creo que los padres están hechos de toda pasta porque vienen de otra época que había que salir mucho a la calle, ¿no? Y aprendías, y aunque no, a lo mejor no tengan 40 carreras, pero ya la vida en sí les enseña a hacer 1000 cosas que a lo mejor nosotros con nuestra edad no somos tan conscientes, ¿no? Vamos a volver un poco a lo deportivo. En esa época cuando estabas con las cesiones, ¿a ti te dicen del club del Atleti que cuentan contigo cuando regreses de la cesión, o ya te imaginabas que quizá ibas a terminar allí tu ciclo? Claro, que fue en la última cesión que fui yo a Mallorca, ese año el Atleti B desciende a tercera. Entonces, claro, es el hecho de... ese fue el momento en el que yo ya vi que no... Tampoco, fue un poco por ambas partes, ¿no? Después de 2 sesiones que no habían salido muy bien. Sí, había jugado, pero tampoco había sido tan importante como a priori iba a tener que ser. Fue un poco por ambas partes, ¿no? El hecho de rescindir el contrato de ellos. Yo ya también me hacía más mayor, que tenía 22 añitos, claro, por ahí. Que no soy mayor, pero para un filial, sí. Pues bueno, entonces, quieras que no. Y yo también veía como que me quedaba un año de contrato. Claro, tú tienes contrato como para crecer en el club y demás. Entonces, claro, al final, tanto ellos como yo llegamos a un acuerdo por eso, porque después de las cesiones el club también estaba en tercera y yo dije, bueno, pues para jugar en tercera a lo mejor prefiero otra opción, ¿no? Que me valoren más, que claro, yo me sienta, como fue el caso de Las Rozas, que yo me valore, o sea, que me valoren más, que yo sea más importante, que crezca para dar un pasito el año que viene. Y cuando termina ya ese ciclo, después de Las Rozas, ¿dónde vas? A Leganés. Vas a Leganés. A Leganés. ¿Y ese cambio fue por algo en especial o porque ya pensabas que había terminado el...? No, porque como no subimos en Las Rozas, nos quedamos en tercera, perdimos la final, como te he dicho antes. Leganés era una opción que yo había tenido antes y estaba en segunda ref. Madrid también, o sea, una categoría más, y era un filial. También había gente que yo ya conocía, me hablaron bien, el proyecto y demás. Éramos como 4 o 5 jugadores que habíamos jugado antes en el Atlético de Madrid, también del Madrid, otros chicos. Entonces fue como un poco que se juntó todo para ir a Leganés. Tú a mí no me engañas, eres mallorquín, pero tu vida ha sido en Madrid, prácticamente te podrías ya empadronar allí. 10 añitos, sí. ¿Y qué tal en Leganés, la experiencia allí? Sí, muy bien, a nivel individual y con las personas muy bien, el entorno muy bien. El año a nivel colectivo fue un poco regular, la verdad no se nos dieron las cosas bien, pero sí que al final aprendí mucho. Ahí ya di un cambio a nivel físico porque vi que el fútbol cada vez cambia más y al final ser un jugador también así de mis características tenía que coger más peso, más volumen, más músculo. Para tema de explosividad, para todo eso tenía que estar con más músculo, por así decirlo, trabajar más en el gimnasio, comer un poquito más, y eso fue un poquito lo que me hizo ya crecer, porque a nivel mental sí que crecí mucho ese año. Fue una categoría que yo antes estaba en segunda B y fue volver a segunda ref. Entonces fue un año a nivel individual de mucho aprendizaje, porque claro, ibas también con el primer equipo a entrenar, o los veía los partidos en Butarque y demás, y querías estar ahí. O sea, no... Claro.
tú estás en el filial para eso, ¿entiendes? Entonces es un poquito eso, otra vez la ambición de volver a jugar como en un equipo profesional, con jugadores buenos, ¿no? Porque al final es un grupo joven, pero son jugadores buenos de la cantera de Leganés o de otros equipos, como te he dicho, de Atleti, Madrid, Getafe, lo que sea. Entonces, como que tienes otra vez el hambre de llegar al primer equipo. ¿Y viste en algún momento de esa etapa que a lo mejor el sueño profesional no se cumplía o no lo pensabas? Digo por la edad, por a lo mejor que normalmente ahora, hoy en día ya los chavales con 17 y 18 ya están tocando primer equipo, debutando. Sí, no, pues al final, claro, tú cada vez como bien dices tú, gente te hace mayor, ¿no? Y tú dices, bueno, ya como que tú a ti mismo, ¿no? Te metes la presión esa de, este tiene que ser mi año. Ya acabo sub-23, ya tengo que hacer goles, ya tengo que liarla, porque si no, todavía es una ref, todavía, ¿entiendes? Ya te etiquetan en esa categoría, claro. Y es muy difícil subir. No, que me están ahí molestando. Luego el año del Leganés termina y hace solo un año allí, en Leganés. Eso es, hago solo un año y luego salgo a Montijo. A Montijo, que es el club previo a todo lo que viene ahora, ¿no? Bueno, fue esa temporada yo salgo a Montijo, ¿vale? Porque fue una opción muy buena para seguir creciendo, porque al final yo siempre he valorado un poquito más el hecho del tema deportivo que el económico, y también fue una buena oferta. Pero a nivel deportivo era un club en el que el proyecto era un poco para crecer yo, ¿no? Uh-huh. Que era un poquito el tema de vengo de Leganés, tengo que seguir fogueándome, tengo que seguir metiendo goles, tengo que seguir jugando en equipos para coger confianza, ¿no? Para tener todos los minutos posibles, para sentirme muy importante. Y al final yo hablo con el presidente, hablo con los directivos y demás, y como que el equipo lo iban a hacer un poco alrededor de mí, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Y eso pues es algo que al final, como te he dicho antes, a lo mejor a nivel deportivo había equipos mejores, ¿no? Que tenía ofertas, pero cuando un equipo está muy interesado en ti, cuando el presidente te llama personalmente, cuando te llaman los directivos, cuando hacen llamadas contigo por vídeo y demás, o sea, tú ves algo, ¿no? Porque ellos te lo tienen muy fácil de llamar. Alberto, ¿quieres venir? No, venga otro. Pero la insistencia, el hecho de quererte a ti. Sí, de hacerte sentir importante, claro, hacerte sentir. Eso es. Y más si te construyen el equipo alrededor, claro, que a lo mejor no se dice, ¿no? Pero lo ves. Sí, ¿no? sí, lo eso notas. es. Entonces, pues bueno, tú te sientes importante, te sientes valorado, y eso para mí siempre ha sido importante. Es decir, a lo mejor jugar en un equipo algo menor, pero con confianza, jugar muchos minutos, sentirme muy importante, meter goles con confianza, que el entrenador confía en ti ciegamente, que es difícil, ¿no? Que es difícil porque te lo tienes que ganar, que al principio nunca es fácil, claro. Y tienes que demostrar, ¿no? Pero en el Montijo fue un año muy bonito, la verdad. Estuve 6 meses, como te iba a comentar, y fueron 6 meses que conocí gente muy buena, compañeros muy buenos. Era un club muy humilde, entonces eso hacía que la gente fuese más cercana. No había tanto ego, no había tanto demás como en el fútbol o como puede haber en un filial, pero fue a nivel personal muy muy bueno. Vivía yo en el pueblo yo vivía en Badajoz, pero estaba cerquita, y cuando iba al pueblo era muy top, como si fuese futbolista profesional. Salido, una foto, Alberto, una foto, no sé qué. Entonces al final fue 6 meses que yo metí, creo que fueron 17 partidos, 6 goles, y fueron buenos números a nivel individual, pero sobre todo sensaciones, ya no de goles sino de participaciones en el campo, de asistencias, de goles, de sentirme importante, de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces bueno, y ahí salgo a la Unión el 1 de febrero, el último día de mercado, salgo a la Unión, y que ellos pagan la cláusula por mí, y salgo para allá a la Unión, y estuve 3 mesecitos, en febrero, marzo y abril, porque el 5 de mayo terminó la competición, y aquello fue increíble, lo de la Unión. Estábamos a 10 puntos para salir del descenso, y llegamos a la última jornada salvados, con un partido de sobra. O sea, ganamos, ficharon 4-5, hicieron 5 fichajes, y yo fui el último fichaje que hicieron 4-5, y quedaban 13 partidos, ganamos 11. O sea, fue increíble, de estar hundidos a que te sobre un partido. O sea, increíble todo, el ambiente en el vestuario. Claro, venían de una racha muy mala, la primera vuelta casi sin ganar, era todo muy difícil, y en cuanto empezamos a ganar, aquello era una fiesta cada día. Era una fiesta, los niños del pueblo se metían en el vestuario, o sea, una locura. ¿Y cuándo te cambia el chip a ti para salir fuera, o a lo mejor empiezas a pensar, ¿no? Porque la Unión es el último club antes del salto aquí. ¿Cuándo te cambia el chip, o es algo que nunca has descartado de decir, oye, pues me voy a jugar donde sea? No, al final, como yo ya me daba igual estar en Madrid que estar en Extremadura, que estar en Bulgaria,
me daba igual porque estaba fuera de casa, que al final en Mallorca yo siempre, claro, como te he dicho antes, cuando eres pequeño quieres ir a la península, hay muchas más oportunidades, hay, por así decirlo, más gente viéndote, ¿no? Y claro, el volver a Mallorca yo casi nunca me lo he planteado, solo el caso de Mallorca B porque es una opción que tienes que hacerlo, ¿no? Para coger minutos, claro, y demás. Entonces al final a mí la isla me encanta para ir en vacaciones, para ver a mi familia y demás, pero como que, como tú has dicho, ya soy más madrileño, sí, ¿no? Que de Mallorca. Y más que nada yo voy a Extremadura y estoy genial, pero para estar todo el año en Palma es... porque la isla es preciosa, o sea, todo es genial, ya no es por eso, sino porque yo como que a lo mejor el hecho de estar tanto en casa después de tanto tiempo, ¿no? Después de 12 años fuera, o el hecho de como que es un poco raro para mí, es un poco raro ese aspecto, ¿no? De estar siempre con la familia, ¿sabes? Como que es muy raro porque a lo mejor la ves una vez al mes, una vez cada 2 meses y pasas de eso a todos los días, claro, a todas horas, y claro, es un poco difícil, ¿no? Porque tú cuando te haces mayor, tú también tomas tus decisiones, ¿no? Tú tienes tu mentalidad y a lo mejor, ¿qué pasa? Que en España todo el mundo habla de fútbol. Sí, todo el mundo sabe. Claro, todo el mundo sabe de fútbol, ¿no? Entonces, quieras que no, pues tu entorno a lo mejor te dice unas cosas, tú valoras otras, y cuando juegas porque no juegas más, y cuando no juegas porque no juegas. Entonces es como que al final eso a mí no me gusta mucho, porque claro, ¿qué pasa? Al final para tu padre tú eres el mejor, sí, claro, siempre tienes que jugar, claro. Entonces es un poco eso, y a mí eso no me gusta, porque a mí me gusta ser objetivo. Si me merezco jugar, juego. Si el entrenador decide que tiene que poner otro ese partido, o porque el otro está mejor, o porque por lo que sea, porque no estoy bien yo, no tiene que poner, no hay problema, ¿me entiendes? Entonces al final a mí me gusta ser objetivo con eso. Si, como bien te he dicho antes, hay épocas para todos y hay oportunidades. Si a lo mejor te dan una oportunidad y no la coges, ya está, tienes que asumir el error, o tienes que esperar a la siguiente, o lo que sea, pero un poco por eso. Y entonces al final el hecho de irme fuera nunca había sido un problema para mí. O sea, yo viendo que en España a lo mejor ya no iba a llegar a un nivel top, nunca lo había descartado, el hecho de irme pues a otros países a jugar. ¿Y cuándo te llega la oferta? O sea, tú estás allí en el último club en el que estás, ¿no? En el Arenas, perdón, en la Unión. Y cuando te llega la oferta, ¿cómo es la sensación, o cómo te llega esa oferta? Pues, mi agente, yo sinceramente no me lo esperaba, porque estábamos barajando, mi agente y yo, opciones en primera ref y demás, ¿no? Que como había hecho entre el Montijo y la Unión, había hecho 10 goles, ya había hecho creo que 8 o 9 asistencias, habíamos conseguido el objetivo, o sea, y me dieron un jugador del mes de marzo de la categoría, o sea, muy bien todo, ¿no? Esa temporada. Y pues digo, bueno, un pasito más, primera, claro, ref, a luchar. Segunda ref ya te había salido, porque claro, nunca mejor dicho. Eso es, entonces al final intentas colocarte ahí la categoría, hacer las cosas bien, ¿no? Esa es la mentalidad que tiene uno. Claro. ¿Y qué pasa? Nosotros acabamos en mayo y en junio llega mi agente, Toñín, llega mi repre con la oferta del Beroe, que se habían reunido, que habían insistido mucho por mí, que esto, que lo otro, y al final es un poco que no te lo esperas, o sea, venga, vamos. Claro, pasas de segunda ref a primera división directamente. ¿Cómo es notas el cambio de nivel en el sentido del fútbol como tal? Porque es sí, primera división, o sea, sí, claro, al final la liga búlgara tiene sus peculiaridades, ¿no? Que hay equipos, los mejores equipos comparados con los de abajo hay mucha diferencia, pero en comparación a segunda ref el nivel de aquí es mucho más alto. Claro. La competitividad, el fútbol búlgaro es muy diferente al español, ¿no? Mucho más físico, mucho más transiciones, mucho más, o sea, mucho menos táctico, ¿no? Y más como un poco burro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Mal dicho, a destiempo y demás. Entonces es muy diferente, es muy diferente. La adaptación sí que es cierto que al principio me cuesta un poco, porque es lo que digo, o sea, de segunda ref no tiene nada que ver con la primera división de Bulgaria, claro, con ninguna primera división, porque al final no deja de ser primera división, tanto de Bulgaria como de Hungría, como de Rumanía. Hay equipos top en todos los sitios, equipos con muy buenos jugadores, y esta liga no es menos. Es decir, que aquí cualquier equipo te puede ganar, todos tienen buenos jugadores, algunos tendrán 20 jugadores buenos, otros tendrán 5, pero todos tienen jugadores buenos que te pueden ganar los partidos. Entonces al final al principio me cuesta un poco, ¿no? Sí que es cierto que la pretemporada, cuando llego muy bien, los 3-4 primeros partidos muy bien, luego llegó un momento en el que perdemos, hace cambios de entrenador, volvemos a ganar y me toca esperar, pero bueno, al final hay un cambio de entrenador y el punto y cambio, por así decirlo,
a la hora en el Beroe es en la Copa, que el primer partido titular después de este momento de no jugar, de estar 5 o 6 partidos entrando del banquillo o no participar incluso, llego a la Copa de Bulgaria, meto doblete y termino el año muy bien. O sea, el 2024 termino muy bien, de 6 partidos, 6 goles. Y goles importantes de Copa de Bulgaria, en octavos, en cuartos, la Liga, partidos para ganar, o sea, goles que dan puntos, asistencias, y al final fue un poco de, como te he dicho antes, como toda la charla, estaba esperando mi momento con una ansia de decir, yo cuando me pongan ya no me pueden quitar. Sí. Y así fue, o sea, llegué, me puse titular y 2 goles. Entonces ya, claro, ya no paras. Ya te tienen que poner, y sigo metiendo goles, y la verdad que ese año, esa temporada, que fue la primera temporada que al principio fue dura, pero luego fue increíble a nivel personal. O sea, el primer año, que en teoría es un poco el más difícil, ¿no? Por el tema de adaptación, porque Bulgaria es totalmente diferente a España en cuanto a todo, ¿no? Cultura, las personas, clima. Hoy hace sol, Hoy hace sol de península hoy ibérica. Sí, hoy pues sí, porque estamos en abril y perfecto. Pero en diciembre, enero aquí es muy duro. El hecho, incluso ya en noviembre ya empieza a hacer un poco de frío, porque en Stara, que es la ciudad del Beroe, es similar a Madrid, o sea, el clima es muy frío en invierno, y en verano mucho calor, pero nieva. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando nieva, no puedes entrar a la misma calidad, no puedes... a la hora de jugar el campo está a lo mejor un poquito más quemado. Claro. Si justo pillas que ha nevado y ha llovido en Sofía cuando juegas fuera, quieras que no, está el campo muy embarrado, porque claro, no te da tiempo a recuperarse el césped, que todos los céspedes están súper bien, pero siempre pillas a alguno que a lo mejor ha sufrido más, o justo esa semana ha tenido 2 partidos en casa o lo que sea, y ha nevado y ha llovido, el campo está impracticable, y quieras que no, es difícil la adaptación, pero sinceramente el primer año para mí, luego lo ves en perspectiva y tú dices, increíble, o sea, pese al inicio duro que fue el estar fuera de casa, porque si ya es, por ejemplo, duro estar en Bilbao, claro, estar en Extremadura, pues imagínate en Bulgaria, que no puedes ir porque no tenemos 3 días libres casi nunca, los parones aprovechan los entrenadores para meter un poquito más de caña entrenando, entonces no tienes muchos días libres, y para un fin de semana o no te cuadran los vuelos, o no te cuadra lo que sea, claro, y tal, y no puedes ir. Entonces es como 6 meses sin ir a España, luego a lo mejor te tiras otros 5, ¿me entiendes?, después de Navidad, y es un poco complicado a nivel mental, pero bueno, sinceramente estoy muy feliz de la primera temporada que hice en el Beroe. Y al igual que me comentaste antes, cuando diste un paso atrás en tu carrera, ¿no? Cuando has dado el paso a primera división, ¿cuál ha sido el feedback de la gente? ¿Has notado más positivismo de decir, ostras, que se va a primera división, o cómo fue la reacción de la gente? Al final, Henry, nosotros en España pensamos que somos los mejores en todo, ¿no? Por así decirlo. Y claro, yo cuando me fui a Bulgaria, nosotros los que sabemos de fútbol conocemos Ludogorets, CSKA, Levski, Boteprovic, CSKA, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no sabe de fútbol, ¿cómo te vas a ir a Bulgaria? Si allí no hay nada, allí, ¿cómo te vas a ir a Bulgaria? Está muy lejos, y allí el fútbol no tal, el fútbol hace tiempo ya con Stoichkov, con Berbatov, pero hace tiempo, ¿me entiendes? No, ahora el fútbol en Bulgaria, esto, lo otro. Bueno, tranquilo, yo, como cuando fui a Las Rozas, ¿por qué? Yo tenía claro lo que quería. Yo tenía claro el hecho de, o sea, cuando me llegó Toñín con la oferta del Beroe, no dudé ni un segundo, o sea, primera división, no dudé ni un segundo, enseguida sí, y a los 2-3 días viajamos para firmar el contrato, para ver todas las instalaciones, para explicarnos un poquito el proyecto y demás, y no dudé ni un segundo, o sea, al final, que la gente pregunte lo que quiera, pero que yo tengo claro lo que tengo que hacer, el objetivo que tengo, y estoy muy tranquilo. ¿Y después de cuántas temporadas has estado aquí en Beroe? En Beroe estuve 1 año y medio. 1 año y medio. ¿Que hiciste goles se te salían los goles por los bolsillos? Fueron 22 goles y unas 11-12 asistencias en 50 partidos. Y luego llega el traspaso al club más grande de Bulgaria, que ha jugado Champions League, Europa League este año. ¿Qué sensación tienes cuando un gigante búlgaro viene a por ti? Pues al final sí que es cierto que había varias ofertas encima de la mesa, ¿no? Y entre comillas pudimos elegir, pero cuando te llega la oferta del Ludogorets no eliges. O sea, tú lo tienes claro, ¿no? Como bien dices, es el mejor equipo de Bulgaria, es el gigante de aquí, es como el Real Madrid un poco en España, y quieras que no, o sea, teníamos varias ofertas encima de la mesa, pero
una vez que llega la de Ludogorets, que tardó, que fue el último día de mercado, pero en cuanto llega no te lo piensas ni un segundo. Y el cambio de mentalidad entre Veroe y Ludogorets, hay un cambio, ¿no? Ya no mentalidad, pero a lo mejor, pues lógicamente instalaciones, a lo mejor te exigen un poco más, ¿no? Porque lógicamente ellos juegan competiciones europeas, te exigen eso, no ganar la liga o quedar muy bien para poder el año siguiente jugar competiciones europeas, ¿no? Eso es, al final yo llego un martes y lo primero que hago después de firmar es ir al hotel, porque la mañana siguiente entrenábamos y viajábamos a Hungría para jugar a la UEFA. O sea, ya con eso, ya la primera semana fue increíble, simplemente por eso, porque al final tú estás en tu casa, vas a firmar el contrato, firmas y ya entrenas con el equipo para conocer a los compañeros y viajas para jugar la UEFA. Entonces es como un cambio brutal a nivel de todo. Y es un poco, como bien dices, el cambio de mentalidad, la exigencia aquí es increíble. O sea, 14 años seguidos ganando la Liga, Supercopa, Copa, jugar Champions, que han jugado contra el Madrid, contra el Arsenal, contra equipos, contra los mejores del mundo, la UEFA, todo el ambiente que se respira, la gente, los jugadores, la exigencia del día a día, o sea, todo. Tú tienes que dar el 100% para lo que se requiere de aquí. Es decir, para poder poner al club donde tiene que estar, para hacer las cosas, porque al final tú juegas con ese escudo. Tú juegas con el escudo de Ludogorets y sabes que tienes que ganar todos los partidos para mí me gusta eso, me gusta esa presión, me gusta el hecho de que la gente te anime, de que te apriete cuando pierdes, del hecho de sentirte futbolista de verdad, ¿no? Como cuando de pequeño veías al Atleti, al Madrid, al Barça por la tele y decías, mira, le dicen cosas a los jugadores. A mí eso me gusta, ¿no? Mi personalidad es así un poco, entonces yo pienso que eso también forma parte del fútbol y cuando tu equipo no gana, pues tienes que apretar a los jugadores, nosotros tenemos que apretar porque si no ganamos es porque hay algo que no estamos haciendo bien y la verdad que la exigencia aquí es máxima. Pero claro, al final esto es como el Real Madrid aquí. Es en cuanto a instalaciones, en cuanto a estructura, en cuanto a todo, tú vas a la ciudad deportiva y es increíble. ¿Sabes? Gimnasio, restaurante, el césped del campo, todos los campos que tenemos, el cuerpo técnico, el staff, redes sociales, o sea, todo es increíble. Y Alberto, cuando eres un futbolista y digamos que un club paga a otro por ti, ¿te genera presión el saber, a lo mejor el jugador está un poco más a su bola, ¿no? Pero ¿te genera presión el decir, ostras, han pagado dinero por mí, tengo que dar el 120%? ¿O es algo que tú dices, bueno, es mi trabajo y...? No, al final sí que quieras que no, te exigen. O sea, si tú vales X dinero, es porque lo vales de verdad, ¿no? Y lo que han pagado por ti. Si no, no lo pagarían. Entonces, quieras que no, a mí sí me gusta esa presión, como te he dicho, me gusta esa presión, me gusta que me aprieten, me gusta tener ambición, ¿no? Para seguir creciendo, para meter goles, para hacer las cosas bien en el Ludogorets, para crecer aquí en el club. Entonces, yo la presión la siento, pero para bien. O sea, no es una presión que me haga más pequeño, sino como que yo con esa presión intento jugar mejor, intento hacer mejor las cosas, intento demostrar el hecho de por qué valió ese dinero, ¿vale? Que al final quieras que no es mucho dinero. Y intento que esa presión sea como cuando te he comentado antes de la ira o el enfado. Sí, de transformarla. Claro, ¿no? Pues ahora al revés, sino el hecho de la presión esa, sino llevarla a tu terreno y que te impulse a hacer mejor las cosas, a meter más goles, a esforzarte más, a ir más al gimnasio, a tener más disciplina, todo. Y la gente de Razgrad, se dice así bien, ¿no? ¿De búlgaro cómo vas? ¿Has aprendido alguna palabra? Algo sí. ¿Algo? ¿Qué me puedes decir? Asam Alberto, ¿vale? Soy Alberto. ¿Vale? Caxi, ¿cómo estás? Dobre, bien, o sea, un poco lo básico, ¿no? Sí. No, be, tri, chetri, pet, del 1 al 5 contando, o sea, lo básico para ir al supermercado, ¿no? Turbisca, que es bolsa a la chica del súper, carta, molab, por favor, o sea, al final es un poquito lo básico, sí que lo aprenden, ¿no? No, a lo mejor si hay dos búlgaros y hablan tranquilamente, despacio y demás, sí que los puedo entender con el contexto y tal, pero mi búlgaro es para salir, lo básico. ¿Cómo has llevado? Porque antes me has comentado que allí cuando ibas a tu pueblo y tal, los niños te pedían fotos, tal. Aquí imagino que también, pues oye, la camiseta, dame una foto, el autógrafo. ¿Cómo llevas? ¿Te hace ilusión esas cosas o cómo? Sí, claro, aquí al final es un poquito ya a nivel superior, ¿no? Es decir, aquí ya hay mucha más gente. Los niños están por la calle, foto, vas al súper, salido, foto, por favor, próximo partido la camiseta. Y luego nos regañan a nosotros porque siempre estamos dando la camiseta y todo eso, y al final el utillero se cabrea.
Pero bueno, es un poco eso, o sea, a mí también me gusta, ¿no? Porque a nosotros es 1 minuto o 10 segundos una foto y al niño le hace feliz toda la vida. O sea, misma noche duerme espectacular o incluso no duerme de los nervios, que a mí me hace mucha gracia porque hay muchas veces, ¿no?, que te piden una foto y sobre todo me hace mucha gracia el hecho de que a lo mejor están contigo posando la foto, tú te pones así y él está temblando de los nervios y es como podría ser yo si veo a mis ídolos cuando era pequeño y eso me da mucha ternura y a mí siempre me gusta pararme, o sea, cuando estuvimos cuando estaba en el Atleti y siempre hacíamos torneos y demás, yo siempre me paraba, ¿no?, porque al final era del Atlético de Madrid, que aunque tengas 17, 18 años te paran los niños, una foto, no sé qué, y claro, meter goles y demás, pues y a mí me da mucha ternura los niños. La gente mayor también, ¿no? Hay ancianos que vienen a una foto, por favor, no sé qué. Y al final es como que para nosotros son 10 segundos o en total media horita en firmar 4 autógrafos, en hacer 5 fotos, en lo que sea, en una sonrisa para los niños, en hablar con ellos, en chocarles la mano y a ellos les hace feliz mínimo ese día y es algo que es increíble para ellos. A ver, entiendo que te pida la camiseta porque son preciosas las camisetas de Ludogorets de esta temporada. Ahí tenemos la del parche del Europa League. Y ya te digo, entiendo que te la quieran pedir. Sí, son bonitas. Te iba a decir, estuve mirando hace unos días, cuando supe que íbamos a hacer la entrevista, y si sumas tus goles y tus asistencias esta temporada, estás en el top 20 de jugadores españoles en Europa de mejor rendimiento, de mejores números. Tienes gente como Lamine Yamal, tienes gente como Dani Olmo, Ferran Torres. ¿Te enorgullece estar en una lista así? Pues ni lo sabía. Ya estoy aquí para decírtelo. Ni lo sabía. Quizá haya algún partido que ha habido que me he perdido, pero está ahí y lo va a mejorar. O sea que... Y pues la verdad que me enorgullece, ¿no? Claro. Al final es eso, si es a nivel de Europa, entre los 20 primeros es como algo increíble, ¿no? Que es lo que te he dicho antes, que al final tú empiezas a jugar fútbol, porque yo no empecé a jugar fútbol para hacer feliz a mi padre, sino porque yo era feliz, ¿sabes? Para tu padre eres el mejor, ya claro. Entonces, quieras que no, tú empiezas el fútbol para esto, para estos momentos, para firmar por equipos así, ¿no? Para sentirte un futbolista de primera división, para... un poco entre comillas tú te lo mereces, ¿no? Pero hay que valorarlo todo, hay que valorar el esfuerzo, ¿no? Al final llevo 12, 13 años fuera de casa, luchando, dando vueltas, ¿no? En el barro, en España. Entonces, quieras que no, cuesta. Y mira, al final el trabajo no siempre te lleva a donde quieres estar, pero por lo menos estás más cerca. Y al final es un dato ese que me das de estar entre los 20 jugadores con mejores números de Europa, siendo español. Muy bonito para mí, ¿no? Muy importante. ¿Y dónde a qué aspiráis en el Ludogorets a hacer tanto esta temporada, el poquito que queda, como las siguientes que vienen? ¿Cuál sería tu sueño en el Ludogorets o qué aspiraciones tienes? Hombre, al final todo el mundo yo creo que viene aquí para hacer el mejor rendimiento posible en Champions, ¿no? Quieras que no, la gente o jugar la UEFA, llegar a cuartos de final, semifinales de la UEFA, que todo el mundo te esté viendo en Europa, jugar la Champions, ¿no? Jugar contra equipos Madrid, Barça, Liverpool, PSG, ¿no? Entonces, o el Atleti incluso, claro. Quieras que no, tú vienes para eso. Luego al final, a nivel doméstico, sí que tenemos que ganar la Liga, tenemos que ganar la Supercopa, tenemos que ganar la Copa, porque son cosas que el club te exige, ¿no? Sí. Y quieras que no, sí que es verdad que a mí me gustaría ya ganar un título a nivel profesional, porque sí que, por ejemplo, este año he metido mi primer hat-trick en Primera División y es algo que te enorgullece, que te hace muy feliz, ¿no? No todo el mundo mete un hat-trick en Primera y hay que valorarlo, pero al final lo que te da a ti de comer es los títulos. Entonces al final yo también soy con una personalidad que tengo mucha hambre. Yo quiero ganar la Liga, quiero ganar la Copa, quiero ganar la Supercopa, quiero ganar un título europeo, ¿no? Entonces al final yo creo que todo eso es un poco para lo que he venido aquí, para ayudar al equipo, para poner al equipo y al escudo donde se merece, ¿no? Y que al final es un grande de Europa. O sea, en España cualquier persona que conozca o sepa de fútbol conoce a Ludogorets. Todo el mundo lo conoce. Entonces, quieras que no, es algo que a ti también te exige por esa parte, que tú quieres ganar títulos, pero también te exigen mucho, como te he dicho antes, la exigencia es máxima para, aunque el objetivo sea en Europa, ¿no? Que todo el mundo quiere en Europa hacer lo mejor posible para que te vean, a nivel nacional tenemos que ganar todos los títulos posibles. Hace unos años, creo recordar que aquí jugó el Madrid en Ludogorets y jugó tu ídolo, uno de tus ídolos, que jugó Cristiano. ¿Sientes... Me imagino que es un partido que jugaron fuera, tal, pero sientes orgullo de decir, ¿dónde estoy? Que han jugado mis ídolos en este campo, ¿no? Sientes ese orgullo de decir, ¿dónde estoy? Claro, al final
es que, como te he dicho antes, o sea, para nosotros no lo valoramos en el día a día, el hecho de estar en un equipo de esa magnitud, ¿no? Tú estás aquí, para ti es cotidiano. Es decir, tú estás en el Ludogorets y al principio cuando firmas la primera semana, pero cuando llevas casi 2 meses, como llevo yo, es algo como que no lo valoras tanto hasta que alguien de fuera te viene y te lo dice, te pone un poco los pies en el suelo, ¿no? De que estás en el Ludogorets, que ha jugado contra el Madrid, que ha jugado Champions, que es un equipo que lleva 14 años seguidos ganando la Liga. O sea que es un equipazo a nivel europeo. Y eso al final sí que te hace valorar todo, ¿no? O sea, aquí ha jugado el Madrid, ha jugado Cristiano, ha jugado... Creo que por esa época también estaban jugando los galácticos de la segunda época, ¿no? Es decir, Casillas, Kaká, etcétera, etcétera. Entonces, quieras que no, es algo increíble. Tú cuando pisas el césped, cuando ves el estadio, las noches, cuando yo fui a ver la UEFA, ¿no? Contra el Ferencváros allí en Hungría, es increíble, son los partidos que tú quieres jugar, claro, cuando eres pequeño, el campo lleno, animando cada uno a su equipo, ¿no? Cuando hay una jugada se escucha ¡uy! Todo el campo, o sea, que al final tú en segunda ref, en primera ref, en tercera ref, sí, hay mucho nivel en España, sí, pero no llega a ser lo mismo ni mucho menos. Y lo has comentado tú antes, tenemos aquí el balón de tu hat-trick, es esta temporada, ¿verdad? Sí, eso es. Cuéntame un poco qué se siente al ser delantero y meter 3 goles, que al final es, digamos, si es un buen día meter 1, meter 3, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente? Mira, Henry, al final es muy graciosa la anécdota porque yo lo comento mucho con Toñín, con mi agente, porque al final fue un partido que metí 3, pero podía haber metido 6. Entonces, o sea, ganamos 3-2 y metí yo los 3 y demás. Y luego, con el tiempo, dices, metí un hat-trick, hemos ganado 3-2, o sea, muy bien. Pero en el partido, te vas del partido y dices, joder, podría haber metido 6 goles. Podría haber roto los récords de la Liga Búlgara hoy. ¿Entiendes? De meter 5 goles, o de meter 6 goles, o de meter un gol más, 4 goles, o porque vi un larguero, un palo, luego 2 ocasiones que me la sacó el portero, o sea que podía haber metido un montón de goles. Y metes 3 y es como que te vas a casa y dices, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como que no lo valoras más con el tiempo. Pues te propongo una cosa, si algún día metes 6, te llevas 2 balones, una me lo regalas a mí y el otro te lo quedas tú, ¿te parece? Claro. Bueno, estamos terminando ya, nada, te quería preguntar unas cuantas cosas, si tienes algún ritual antes de jugar o tienes algo que Yo para eso soy muy tranquilo, o sea, para eso soy muy tranquilo, no tengo mucho que hacer antes del partido ni nada, yo tengo las espinillas pequeñitas, ¿no? Una foto conmigo celebrando un gol y otra con mi familia, que fue un regalo de ellos, y yo siempre le doy un beso a las 2 espinilleras. Le pido suerte, le mando, o sea, pido mucha salud para mi familia, felicidad y demás, y muchos besitos para mi perrita, ¿vale? Que tengo porque ahora no está aquí, porque es muy difícil el traslado y demás hacia aquí, que ahora en septiembre la quiero traer, pero bueno, todavía no está aquí, en Racrat, entonces yo siempre le doy muchos besitos a un peluche, que es como que se parece a ella, con el mismo trato y demás, y es un poco eso, y antes de cuando salgo al campo, el primer paso siempre con la derecha y pego un salto, como Cristiano, o sea, es que, ¿quién iba a decir? Claro. Pero no tengo mucho más allá, o sea, tampoco soy muy supersticioso para eso, es decir, si a lo mejor un día meto 3 goles, al día siguiente con mis calcetines juego y juego con otros, sí. O sea, eso me da un poco igual. Y, por ejemplo, el mejor compañero con el que hayas compartido vestuario, que hayas jugado en el campo, que digas, este es espectacular. A nivel deportivo, o sea, de jugar en el campo como persona, como futbolista. Aprovechamos las dos. Mira, a ver, al final es un poco trampa, ¿vale? Pero yo cuando veía a Griezmann entrenar, era una locura. Espectacular, ¿no? Y Griezmann y Oblak. Oblak era algo que ya era imposible meter gol. O sea, a lo mejor 2 contra 1 te la pasaban, tiraba y se la paraba de cualquier manera, le daba el palo, era imposible meter gol, o sea, imposible. Y Griezmann, una inteligencia, una visión, un golpeo, una calidad increíble. ¿Y defensa que te haya costado más? Defensa, sí que es cierto que a nivel de España, como cada año vas cambiando de equipo, o es más sencillo estar en un equipo, pero mira, por ejemplo, ahora... yo claro, cuando estaba en el Veroe veía todos los partidos de Ludogorets, ¿no? De los equipos así de aquí de Bulgaria, y por ejemplo el defensa que un poco más me ha costado y ahora es muy buen amigo mío, compañero y demás, es Denis Almeida. O sea, yo lo veía como que impenetrable, ¿no? Por así decirlo, es decir, como que por arriba
yo no le podía ganar, ¿vale? Por abajo siempre iba como un pasito antes que tú, es decir, si tú intentabas ir para allá, él ya estaba ahí, como que tenías que hacer mucho malabarismo, por así decirlo, para conseguir regatearlo, para sacar un poquito de ventaja para el golpeo y demás. Y en cuanto a nivel ofensivo, por ejemplo, otro es Son, que ahora somos muy amigos los tres, o sea, desde que llegué aquí, como los dos hablan español y demás, muy bien con Son, y a nivel de golpeo tiene una calidad espectacular, o sea, y ahora en el día a día lo estoy viendo más porque antes eran los partidos. Este año le metió un gol al Ferencváros en la ida de octavos de la UEFA, golazo con la izquierda, nada, de locos. Entonces al final es un poco eso que también me hace gracia, ¿no? Ahora que te lo comento, el tema de que como que eran jugadores que tú los veías como lejos, Sí. y te decías, guau, como juega es increíble y demás, y ahora juegas con ellos y eres su amigo, te vas a tomar un café con ellos, vas a cenar con ellos, entrenas con ellos, o sea, y al final es un poco lo gracioso del fútbol, ¿no? También lo bonito. Bueno, estamos ya a punto de terminar. Sabes que el podcast se llama The Next One, que significa el próximo, y nada, ¿hay alguno que se te ocurra que sea The Next One al que quieras invitar? Mira, tengo varias opciones, pero a mí me gustaría, por cómo es él, también es muy amigo mío y demás, invitar, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, con tu permiso, a Javi Grillo, ¿vale? Que yo creo que es un chico que también la historia es muy buena, es una persona de 10, ¿vale? Y yo creo que al final él te va también a poner las cosas fáciles para poder hacerlo, y es un muy buen amigo mío. Bueno, Alberto, pues te agradezco muchísimo este rato que hemos echado y te deseo lo mejor para acabar esta temporada y para las siguientes que vienen, que mínimo vas a hacer 50 goles más. Ojalá. Para verlo, ¿vale? Muchas gracias a ti, que yo estoy muy a gusto aquí, y cuando quieras esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.